Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Gusto en saludarles nuevamente por esta vía. Pueden confirmarme si estamos bien con el audio para poder iniciar con la grabación. Buenas noches, licenciado. Buenas Sí, le noches, escuchamos. licenciado. Perfecto. Pues bueno, pues ahorita ya estoy programando la misma. Muy buenas noches a todos. Pues qué gusto verlos en esta jornada de clases posterior a sus segundos exámenes parciales. Creo que como lo habíamos platicado en algún momento, este semestre, bueno, aunque el primer semestre tiene la particularidad que tiene una Semana Santa, em, pues bueno, yo creo que la suspensión de clases se concentra principalmente en esa semana. Este segundo semestre pues tiene la particularidad de los distintos asuetos que se otorgan. Desconozco si, em, por ejemplo, este lunes 31 van a haber clases. Comúnmente las instituciones del Estado, cuando es 1 de noviembre, cae martes, pues a veces lo dan. No estoy diciendo que lo vayan a dar. Si no hay suspensión de clases, pues yo estaré acá a las 7 de la noche impartiendo la clase, pero si ya tenemos pues el fin de semestre a la vuelta de la esquina. Nos quedarán unas 2, 3 clases antes de pues agotar contenido y ya entrar a la ronda de exámenes finales. Entonces, pues los exhorto, ¿verdad? Que continúen con este ritmo. La verdad es que ya falta poco, pero pues considero que ha sido un semestre dentro de sus altos y bajos y la suspensión, alguna suspensión de actividades que hubo por esta tormenta, creo que se ha ido bastante rápido. Yo lo siento que se ha ido bastante rápido, no solo con ustedes, sino también con los grupos de penal, que pues ahí estoy también en cuarto semestre, como algunos de ustedes saben. Entonces, aprovechemos, ¿verdad? Este último tirón de clases, este último tirón de temas. Pues básicamente hoy vamos a comenzar con la impartición de clases del final del programa de curso y de, pues, por consiguiente, el contenido de nuestro examen final. Ustedes pudieron, en este caso, pues, notar en el segundo examen parcial que si bien la mayoría de temas iban enfocados a lo que habíamos visto en esta segunda etapa del curso, también hay algunas preguntas muy básicas del primer examen parcial y de temas del primer examen parcial que ya fueron evaluados antes, pero que sí es necesario reforzar, ¿no? Sí es necesario que lo tengamos en cuenta para pues poder ir avanzando en las etapas del derecho procesal colectivo del trabajo. De los exámenes, pues estoy esperando, el día de hoy van a ser los extraordinarios, los compañeros que tengan o que hayan solicitado extraordinario lo van a realizar el día de hoy a las 8:30. Les he enviado un correo con el link del examen, el cual pues a las 8:30 estará habilitado y así pues concluimos con el grupo de exámenes o de personas que no se pudieron examinar para posteriormente pasar a la revisión de exámenes y bueno pues publicarles ya sus notas del segundo parcial. También tengo entendido que eh, creo que un compañero solicitó revisión del primer examen parcial. Me voy a comunicar con su persona para reprogramarlo porque no hemos podido coincidir, ¿verdad?, en horarios para poder hacer, en este caso, esa revisión de examen, pero sí fue solicitada una de esas, ¿ok? Entonces, ¿qué otro anuncio les tengo? Así, en la plataforma de Classroom les acabo de subir un documento, es un artículo académico, ¿sí? Este artículo académico pues va a ser objeto de evaluación para su examen final, o sea, el día de su examen final van a tener una serie entera de comprobación de lectura. Ese examen no les prometo que vaya a ser corto. El examen final siempre me gusta pues evaluar la mayoría de los contenidos del semestre y aparte pues creo importante que ya con lo que hemos tenido oportunidad
de impartir a lo largo del semestre, ya podemos comprender algunos términos técnicos de este artículo académico que les he compartido, que es un poco la perspectiva práctica y el futuro, ¿no? O sea, una reflexión sobre el futuro de los procesos colectivos del trabajo y si las actuales problemáticas que presentan los mismos, sobre todo por los atrasos, podrán ser solucionadas desde reformas normativas, reformas al Código de Trabajo, o si requiere pues una mejor infraestructura o pues una mejor administración del sistema de justicia para poder lograr pues agilizar estos procesos. Yo les quiero decir que es muy difícil encontrar este tipo de procesos que avancen a todas sus etapas, ¿sí? La mayoría pues nos encontramos en conflictos colectivos de carácter económico y social en los juzgados, pero que avancen, por ejemplo, hasta arbitraje es muy complicado, o que estallen en una huelga, por ejemplo. Es muy complicado, el proceso colectivo de trabajo tiene bastantes obstáculos en la práctica, y pues este texto pues reflexiona un poco sobre ello, y también pues será objeto de evaluación, ya está en su Classroom para que lo puedan leer con unas 3 semanas de anticipación, ¿verdad? Bueno, pues esos serían los anuncios del día de hoy. No sé si tenemos alguna duda o podemos dar inicio a la clase. Si no tengo ninguna mano levantada, eh, ninguna, en este caso, pues, observación en el chat, entonces me doy por entendido que no tienen ustedes ninguna duda. Sí. Bueno, acá pues voy a arreglar esta diapositiva. Esta segunda diapositiva pues no es la correcta, pero pues hoy vamos a conocer la tercera etapa de los conflictos de carácter económico y social, ¿sí? Ya agotamos en una primera instancia la etapa de negociación, ¿sí? La cual se desarrolla a través de la vía directa o a través del arreglo directo, dependiendo de la pues, organización de trabajadores que promueva la misma y cuál es el objeto o cuál es el instrumento de normación colectiva que se solicite, ¿no? Si nosotros fracasamos en esa negociación directa, pues automáticamente activamos la vía o debemos activar la vía jurisdiccional, pero en este caso, pues esa vía jurisdiccional se activa en dos partes, ¿no? La primera es para buscar una conciliación dentro de las partes, sin todavía poder nosotros pues estallar en alguna expresión colectiva, que es la huelga o el paro, pero si definitivamente por más esfuerzo que realice el Tribunal de Conciliación en que las partes lleguen a un arreglo propuesto y aceptado por ambas partes, eh, la etapa de conciliación, pues como vimos al final del contenido de la clase anterior, puede estallar en eh, dos vías principales, ¿no? Si no hay arreglo, pues el Tribunal de Conciliación puede volver a hacer un último esfuerzo, una última convocatoria a las partes para proponerles nuevas formas de conciliación. Recuerden ustedes que el Tribunal de Conciliación solo propone fórmulas, no tiene capacidad de emitir resoluciones vinculantes. Pero si definitivamente las partes no o están muy distantes los puntos de acuerdo, entonces pues tenemos dos salidas, ¿no? Una es pues solicitar la declaratoria de legalidad de la huelga, ¿sí? Se solicita la declaratoria de legalidad de la huelga o la solicitud de declaratoria de legalidad del paro, y las partes pues cuentan con un plazo para poder, una vez declarada la legalidad de la huelga o el paro, estallar en la misma, ¿sí? Eso es la primera salida que tenemos, y una vez pues se estalla en huelga o paro, automáticamente un juez, una vez ya se ha declarado la legalidad de la misma,
mediante pues auto de juez confirmado por la sala de apelaciones, pues procede estallar en huelga y segundo, solicitar la justicia de la huelga. Y ya cuando se solicita la justicia de la huelga, pues el juez de primera instancia entra a conocer los motivos económicos y sociales de la misma y después, claro, ¿verdad? De una recopilación de pruebas, de una revisión de los antecedentes, puede, en este caso, pues declarar la justicia o injusticia del movimiento. Y pues si llega a declarar la justicia, pues le dará la razón a una de las partes sobre sus pretensiones y eso pues quedará plasmado o deberá quedar plasmado en un instrumento de normación colectiva o definitivamente pues considera que la parte que promovió el conflicto de carácter económico y social y que posteriormente estalló en huelga o en paro no tiene razón en sus planteamientos, por lo que declara la injusticia de la huelga y se pueden terminar sin responsabilidad del patrono las distintas relaciones de trabajo, ¿no? Porque si este grupo de trabajadores me está pidiendo cosas imposibles y definitivamente no logramos conciliar y pues sus pretensiones son injustas, pues es lógico que el patrono ya no tenga un interés o un deseo en continuar eh, la relación de trabajo con estas personas, ¿sí? Entonces, esa es pues una vía que ya exploramos en la última clase del segundo examen parcial, que ustedes pues ya tuvieron a ver, a responder algunas preguntas sobre la misma en el examen, pero tenemos una segunda vía, ¿sí? Y la segunda vía es el arbitraje, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del arbitraje con estallar en huelga o en paro? Pues que no se causa una afectación a las relaciones de producción de la empresa o del centro de trabajo, ¿sí? Todavía estamos dando una eh, solución judicial al conflicto, pero sin afectar las relaciones de trabajo y la producción de la empresa o del centro de labores, ¿sí? Básicamente el arbitraje está pensado para eso. Está pensado para poder buscar una solución al conflicto de carácter económico y social sin afectar la producción económica del país, ¿sí? Ustedes, pues en el texto recomendado del Andelino Franco, eh, hace una reflexión interesante este texto respecto a que el arbitraje en muchas ocasiones es visto como una forma de limitar o de quitarle sentido al derecho de huelga de los trabajadores, que es en esencia pues la principal arma o la principal herramienta con la que cuentan los trabajadores para poder exigir mejoras en las condiciones laborales, eh, eh, pues la mayoría de, como ustedes pueden ver, derechos laborales, esto lo vieron ustedes en Derecho Laboral 1, la historia de ciertas reivindicaciones como el salario mínimo, la jornada laboral, los días de descanso, fueron precisamente alcanzados por movimientos de huelga. Entonces, la crítica que se hace a la institución del arbitraje es que es una forma que han ideado los patrones para restarle una efectividad o quitarle fuerza a los movimientos de trabajadores, ¿sí? Que en la práctica, pues, comúnmente se tiende a obligar, ¿sí? O se tiende a presionar a los trabajadores para que estos no estallen en huelga y que todos los conflictos se solucionen por la vía de el arbitraje, que no es más que una institución del derecho colectivo, que estamos viendo, tenemos en pantalla la definición, que es una institución de derecho colectivo cuyo carácter eventual lo convierte en un mecanismo alternativo para las partes para la resolución de sus controversias, pero sujetándose sus pretensiones a la decisión del tribunal, ¿sí?
En este caso, como ustedes pues ya lo habrán visto en derecho civil, el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos, ¿sí? En lo cual no, en el derecho civil, por ejemplo, se busca evitar eh, juicios que pueden encarecer el conflicto, como pudiera ser un juicio ordinario, por ejemplo, en materia civil o mercantil, sería pues un juicio de 2, 3, 4 años, solo en primera instancia, y eso pues le implica un mayor costo a las empresas y a las personas privadas para solucionar sus conflictos. Entonces las personas pues tienen la facultad de firmar cláusulas compromisorias de arbitraje en la cual pues una institución de derecho privado provee los árbitros y solucionan el conflicto, ¿sí? Si ustedes quieren aprender más de arbitraje y les llama de verdad demasiado la atención o donde trabajan, hay una competencia interuniversitaria de arbitraje organizada por la Cámara de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria. Eh, bueno, pues donde se simula un caso y ustedes pues, van a tener la oportunidad de litigar ante árbitros de verdad. Y pues al final es una competencia de evaluar qué equipo llega a la mejor solución del caso, ¿no? Pues si desean más información me pueden escribir a mi chat privado, yo participé en una de esas competencias. Y pues ahí uno puede conocer un poquito más cómo funciona el arbitraje en el ámbito privado, ¿sí? Ahora bien, no se vayan ustedes a confundir o si bien es una forma de resolución de conflictos, el arbitraje en el derecho privado, en el derecho colectivo del trabajo, de igual forma el arbitraje es una forma de resolución de conflictos, ¿sí? Pero esa forma de resolución de conflictos tiene sus propias características. Por ejemplo, acá, a diferencia del derecho civil, no es una institución de derecho privado el que provee los árbitros. Acá, en el arbitraje laboral, es, en este caso, pues, el propio Código de Trabajo que nos establece cómo se integra un tribunal de arbitraje, ¿sí? Y es administrado por el organismo judicial. Entonces, sí hay algunas diferencias bastante sustanciales respecto al arbitraje privado, de derecho civil y mercantil, con el de derecho laboral, ¿sí? Con el de derecho laboral. Entonces, vamos de igual forma a trabajar, ¿verdad? Para el examen final. Esto no es una tarea, pero sí les voy a pedir esa información, que es la segunda, como les digo, ¿verdad? El examen final sí está pensado para realmente evaluar y las personas que realmente quieran demostrar que aprendieron Derecho Procesal Colectivo del Trabajo, va a ser un bonito e interesante examen, porque también de una vez les adelanto que va a venir una parte, yo les voy a compartir un documento guía, pero sí va a venir una parte donde a mí me interesa que ustedes comparen el arbitraje civil y mercantil con el arbitraje laboral, que no es lo mismo. ¿Tienen las mismas finalidades, que es un método alternativo de resolución de conflictos? Sí, pero en procedimientos, en órganos jurisdiccionales, tienen algunas diferencias, ¿ok? Helen Roxana levantó la mano, adelante. Lick, buenas noches. Una consultita. No sé si me equivoco o no sé. Espero que sí, usted me pueda resolver la duda. Si yo mal no recuerdo el arbitraje en civil, creo que es un método alternativo, pero siempre y cuando se haya una cláusula antes en el procesal laboral, no es necesaria que esta cláusula se estipule antes, es decir, esta es como una vía alternativa que sí o sí se va a dar, o algo así fue lo que yo entendí en civil. En civil tiene que ser antes pactado en una cláusula y algo así entendí yo, no sé si me equivoco, estoy mal. Sí, bueno, en este caso, por un lado, en el derecho civil, como usted muy bien dice, sí es necesario que previo a acudir a arbitraje existe una cláusula compromisoria. Sí, es una cláusula de unas 10 líneas, pero se debe firmar entre las partes antes de cualquier conflicto y comúnmente van contenidas
en los contratos de carácter civil o mercantil. Sí, hay una cláusula al final que cualquier controversia será solucionada directamente por arbitraje. En laboral, precisamente, Helen, la misma ley, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, establece las causales y establece las formas de acudir al arbitraje. O sea que no tendría sentido una cláusula compromisoria antes de iniciar un conflicto de carácter económico y social entre patronos y trabajadores, porque eso sí le restaría completamente el poder de negociación a la parte trabajadora, principalmente, también a la patronal, pero principalmente a la parte trabajadora, porque estarían renunciando implícitamente a su derecho de huelga, ¿sí? Entonces, por eso es que en laboral no se trabaja el arbitraje con cláusulas compromisorias previas a los conflictos, porque si se llegara a permitir y a firmar ese tipo de cláusulas, entonces el patrono no va a tener ningún interés en solucionar el conflicto ni en la etapa de negociación directa ni en la etapa de conciliación, porque sabe que los trabajadores nunca van a estallar en huelga. Entonces, pues le conviene hacer pasar el tiempo y llegar hasta el arbitraje. Entonces, por eso es de que en laboral las cláusulas compromisorias no son permitidas, a diferencia de las civiles y mercantiles. En laboral, sí, el mismo código de trabajo nos establece en qué casos expresamente sí se puede acudir a, en este caso, el arbitraje. Pero como le digo, no tendría sentido que incluso antes de iniciar el conflicto de trabajo o antes de iniciar la etapa de negociación ya se haya firmado una cláusula compromisoria de arbitraje, porque le restaría completamente poder y fuerza de negociación a la parte trabajadora, sobre todo, ¿no? Eso sería con respecto a Helen, ¿ok? Gloria Mercedes levantó la mano, adelante. Buenas noches, Lick. Entre una de las principales diferencias del arbitraje civil y mercantil es que el civil y mercantil puede ser a nivel nacional o internacional, dependiendo de que los que hayan contratado decidan un lugar o una cláusula, como lo decían en el contrato administrativo. Puede ser ejemplo de que van a someterse a arbitraje en determinado país de donde una de las partes decidió, si es que ambas lo aceptan, ¿verdad? Mientras que en laboral no puede hacerse de manera privada ni individual, porque esto es de un conflicto colectivo de trabajo, no puede ser individual. El arbitraje tiene que ser puesto, como usted mismo lo dijo, en la ley. Entonces, podríamos hacer como un parteaguas, decir que no es individual, sino que es solamente para la parte colectiva y ya está descrito en la ley lo del arbitraje. ¿Es así? Sí, sí, exactamente, ¿verdad? También, como bien apunta Mercedes, en civil y mercantil, las partes tienen libre disposición de la litis, y en este caso, pues, salvo que disposiciones de orden público no se pueden debatir en arbitraje en civil y mercantil. Pero de ahí, pues, evidentemente las partes tienen libertad total sobre la litis e incluso pueden tomar la decisión de llevar el arbitraje a otro país, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Guatemala hay dos cámaras que se dedican a la resolución de los conflictos. No sé si acaban de fundar una tercera, les quedó mal, pero una es la CRECIG y otra es la CENAC. La CRECIG es la Cámara de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria y la CENAC es el Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje, algo así se llama. Entonces las partes deciden, ¿verdad? Miren, si hay un conflicto, evitémonos ir a juicio, porque vamos a ir a perder 5 años. Mejor vayámonos a un arbitraje que durará unos 3, 4 meses y pues solucionamos el conflicto. Pero también las partes, como muy bien dice Mercedes, pueden firmar un contrato aquí en Guatemala, pero pueden considerar que el arbitraje tendrá una mejor solución o el laudo arbitral tendrá una mejor forma de ejecución, por ejemplo, en otro país, como en España, por ejemplo, ¿verdad? Eso es conforme al arbitraje civil o mercantil, ¿verdad? Aparte está el arbitraje de inversiones, pero eso ya es derecho internacional, también hay arbitraje allá. Pero sí, efectivamente, mientras que el laboral sí está sujeto, por lo menos la territorialidad y por lo menos el órgano competente para conocerlo, ese sí no está sujeto a la voluntad de las partes. ¿Sí? Eso sí está establecido en ley, que es lo que se debe discutir. ¿Ok? Entonces, pues efectivamente, ¿verdad?
ya tenemos algún conocimiento de qué es la institución del arbitraje, pero sí es necesario que veamos algunas diferenciaciones, ¿verdad? Que les voy a dar yo las pautas y guías respecto a esa pequeña investigación que van a tener que hacer. Ustedes no me tienen que entregar nada escrito, me lo van a entregar en el examen respondiendo algunas preguntas comparativas entre el arbitraje civil y mercantil y el arbitraje laboral, ¿verdad? Recapitulando entonces, saben muy bien ustedes que el Tribunal de Arbitraje se integra de la misma forma que establece el artículo 293 del Código de Trabajo. El artículo 293 del Código de Trabajo establece que se debe integrar por un juez de trabajo y previsión social, quien es el presidente del Tribunal de Arbitraje, y tiene un representante titular, respectivamente por parte de los trabajadores y por parte de los patronos. Además que la Corte Suprema de Justicia, a través de acuerdo, tal cual pues se los compartí para el primer examen parcial, procede a designar a estas personas, tanto titulares y suplentes, y los suplentes pues solo intervienen en los casos que el titular pues no pueda ejercer o tenga algún impedimento para poder integrar ese tribunal de arbitraje, ¿no? Pero sí está sujeto a disposiciones legales, no está sujeto o no es de libre disposición para las partes poder decidir quiénes y cómo integrar el tribunal de arbitraje. En este caso, sí tenemos una disposición legal de observancia obligatoria. ¿Ok? Entonces, el tribunal de arbitraje, un juez de trabajo y un representante titular y un representante y 3 suplentes, respectivamente, por trabajadores y empleadores o patrones. ¿Sí? En este caso, pues, saben muy bien ustedes que la lógica de los órganos jurisdiccionales o su integración mixta en los conflictos de carácter económico y social es brindar una parte de derecho, pero también una parte de hecho en las argumentaciones legales que tiendan pues a resolver, ¿no? el conflicto. Y aquí es algo también pues que diferencia el arbitraje laboral del arbitraje civil y mercantil. Y es que ustedes saben que en civil y mercantil tenemos reglas para la valoración de la prueba, ¿sí? Y tenemos pues pautas establecidas de cómo evaluar, por ejemplo, los documentos, las declaraciones de parte. Tenemos pues, distintas, ¿no? Distintas lineamientos de la normativa sobre cómo se evalúa y cómo se debe pues valorar los distintos medios de prueba que son ofrecidos y propuestos en el proceso. En el arbitraje laboral, de conformidad con el artículo 403 del Código de Trabajo, ¿sí? Artículo 403 del Código de Trabajo, la valoración de la prueba o el sistema de valoración de la prueba es según el leal saber y entender de los jueces, ¿sí? No están sujetos, ¿sí? No están sujetos los miembros del tribunal de arbitraje a las reglas de derecho común para la valoración de la prueba, sino que deberán hacer consideraciones de hecho y de derecho, pero con una total libertad, ¿verdad? Claro está que esa total libertad, pues, no implica que van a ir en contra de la ley, ¿verdad? Pero en este caso, al momento de valorar los distintos medios de prueba y las actuaciones dentro de un proceso, pues tienen una total libertad para realizar argumentaciones de hecho que consideren más acordes para la solución de un conflicto de carácter económico y social. Y también, en este caso, pues el juez tiene la batuta del derecho y es el encargado de realizar los razonamientos jurídicos, pero siempre con una absoluta libertad en la apreciación de los medios de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, en civil, ustedes saben que la prueba documental o la declaración de parte, cuando es una confesión, en este caso, pues produce plena prueba. Acá en los sistemas de valoración en laboral, existen pues
una mayor apertura para poder razonar y para poder, en este caso, pues, darle un valor probatorio a determinados documentos públicos o, en este caso, a determinadas declaraciones, toda vez que, en este caso, pues, eh, no está obligado a tasar legalmente la prueba, sino que cada quien, según su leal y saber y entender, puede valorar la misma. ¿Sí? Acá en el chat pregunta la compañera Galvez Leiva, ¿qué artículo mencionó? El artículo 403 del Código de Trabajo, ¿sí? Que es el que implícitamente nos otorga el sistema de valoración de la prueba para el Tribunal de Arbitraje, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad del arbitraje? ¿Sí? De conformidad también con el autor, pues, Landelino Franco. Esta clase es evidentemente teórica, ¿verdad? Por eso es que vemos algunos conceptos. La finalidad del arbitraje es mantener un justiciero equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo, ¿no? Por eso es que se considera un mecanismo alternativo de resolución de conflictos a la huelga o el paro. Porque si en la huelga o el paro, a través del uso de la fuerza colectiva, es que vamos a tratar de obligar o de imponer nuestras pretensiones a la otra parte, que un juez determinará la justicia o injusticia de nuestras pretensiones, en el arbitraje se busca una solución armónica para el conflicto, ¿sí? Se busca que sea un tercero el que nos, en este caso, al igual que el Tribunal de Conciliación, proponga soluciones. Solo que a diferencia del Tribunal de Conciliación, que únicamente está facultado para realizar recomendaciones y no tiene un carácter vinculante, sus pronunciamientos, el arbitraje, en este caso el Tribunal de Arbitraje, al emitir la sentencia colectiva o el laudo arbitral, como también se le conoce, estos sí tienen, en este caso, pues, una fuerza obligatoria a sus fallos, ¿sí? En este caso es un laudo arbitral que puede ser perfectamente ejecutado por las partes una vez queden firme, ¿no? Entonces, pues básicamente es a través de la armonía, a través no del uso de la fuerza, sino que de la intervención de un tribunal que es un tercero, buscar una solución para el conflicto de carácter económico y social planteado. ¿Ok? Pues esa es la perspectiva, es la finalidad ideal, ¿verdad? Del arbitraje, ¿verdad? Aunque, como se lo mencionaba al inicio, Mario López Larrabe y otros autores de derecho laboral, pues ven en el arbitraje como una forma de restarle fuerza a las distintas expresiones de carácter colectivo, como la huelga y el paro, específicamente a la huelga, ¿no? Es muy raro que el patrón no se vaya a paro, evidentemente al patrón no le conviene producir, es más al trabajador, al que históricamente, pues, se ha visto obligado a iniciar huelgas para la conquista y defensa de sus derechos laborales, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ir acá observando, pues así es como, o la finalidad, ¿verdad?, de esta institución de carácter laboral, ¿sí? La clasificación del arbitraje. Vean ustedes que de conformidad con nuestro código de trabajo, por eso les decía yo que a diferencia del arbitraje mercantil o civil, donde las partes sí pueden disponer de qué asuntos van a someter a arbitraje, siempre y cuando no contravengan el orden público, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de tráfico de drogas acá en Guatemala, evidentemente como el tráfico de estupefacientes está prohibido, pues ningún tribunal de arbitraje podría conocerlo, pues es un contrato y es una litis completamente contraria, ¿verdad? Contraria al orden público, ¿verdad? Pero en mercantil es más abierta la posibilidad del arbitraje. En laboral, de conformidad con el artículo 397 de nuestro Código Laboral, hay dos formas de irnos a arbitraje. Hay una forma potestativa, donde las partes tienen cierta libertad de someterse al arbitraje,
O, en este caso, hay un arbitraje obligatorio donde las partes no tienen disposición si se quieren ir o no al arbitraje, sino que obligatoriamente deben seguir esta vía. Entonces, estas partes no tienen implícitamente, ¿verdad?, la facultad, en algunos casos, de poder declararse en huelga o en paro. Pero solo son servicios muy específicos y muy claves que ya veremos pues más adelante, ¿ok? Bueno, con respecto al arbitraje potestativo, de conformidad con el artículo 397 del Código de Trabajo, hay dos formas en las cuales trabajadores y patrones, ambos estando de acuerdo, pueden disponer, someter su conflicto de carácter económico y social a un arbitraje. ¿Sí? Y también tienen un momento procesal para hacerlo. ¿Sí? La primera forma que potestativamente nos podemos ir al arbitraje es pactando irnos al arbitraje antes o después de la etapa de conciliación. ¿Sí? Antes o después de la etapa de conciliación. Vean ustedes que, como se los decía anteriormente, no procede o no es legal el compromiso de arbitraje o la cláusula compromisoria de arbitraje en el derecho laboral que se firme o se pacte antes de iniciar la etapa de negociación directa o el conflicto de carácter económico y social. ¿Sí? O sea, no. Los trabajadores no pueden renunciar a su derecho a la huelga, pero, una vez agotada la etapa de negociación, las partes de buena fe sí pueden considerar, indicar que se van a someter a un tribunal de conciliación, pero en el caso de no alcanzar un acuerdo en la etapa de conciliación, se irán a arbitraje. No van a estallar en huelga o en paro, sino que se van a ir al arbitraje. O, una vez concluida la etapa de negociación, que las partes se pongan de acuerdo en acta, ¿verdad? Ya van a ver ustedes que la forma de alcanzar el acuerdo es por escrito, para someter su conflicto de carácter económico y social al arbitraje, ¿sí? Pero siempre al ser potestativo, en este primer supuesto, debe ser de común acuerdo. O sea, ni trabajador ni patrono están obligados a irse a arbitraje, ¿sí? Ellos pueden y perfectamente ejercer su derecho a estallar en huelga o en paro, si consideran que sus pretensiones son justas y que el arbitraje solo sería alargar el conflicto innecesariamente. ¿Ok? Esa es la primer causal o la primera forma y el primer momento procesal en el que se puede acudir al arbitraje potestativamente, donde ambas partes se ponen de acuerdo. ¿Sí? Pero también hay una segunda. Todavía brinda la oportunidad del Código de Trabajo de acordar someter el conflicto al arbitraje si se pacta también de mutuo acuerdo y ya existe una declaratoria legal de huelga o paro, ¿verdad? Por ejemplo, que las partes al terminar la audiencia de conciliación no lleguen a un acuerdo por escrito de someter el caso al arbitraje o no hayan llegado antes de iniciar la conciliación. Entonces, una de las partes que está perfectamente facultada puede solicitar la legalidad de la huelga o el paro, le dan con lugar la legalidad de la huelga y el paro, y durante el transcurso que se tiene para estallar en huelga o en paro, en esos 20 días, pues las partes acuerdan y dicen, ¿sabes qué? No, hombre, no nos vayamos a huelga porque vamos a afectar a la producción, ¿verdad? Mejor pactemos antes de seguir la huelga, ¿sí? O antes de estallar en huelga, pactemos irnos a arbitraje. Esa es una forma y un momento procesal oportuno en el cual también un acuerdo de arbitraje en laboral es válido y automáticamente se convoca al tribunal de arbitraje para su integración y resolución del conflicto. Esos son los dos casos donde las partes pueden disponer, o sea, tienen dos caminos, ¿verdad? O nos vamos por el arbitraje o nos vamos a estallar en huelga o en paro. Pero hay tres casos
en los cuales las partes no tienen esa facultad, sino que se tienen que ir a arbitraje sí o sí. ¿Sí? Sí o sí deben irse a arbitraje. La primera es cuando se ha declarado legal la huelga o el paro. Comúnmente es la huelga, ¿verdad? Es muy raro que haya un paro. Y como cuando se queda en firme el auto de declaratoria de legalidad de la huelga o el paro, se le da un plazo a las partes para poder estallar en huelga o en paro. Si las partes no estallan en huelga o en paro durante el plazo establecido por el juez, obligatoriamente, tácitamente, deben resolver su conflicto en arbitraje, ¿sí? Obligatoriamente. Porque el derecho a ellos, pues, les caducó, ¿sí? Les caduca el derecho de iniciar, o les caduca la acción de iniciar la huelga o el paro, ¿no? Ya no pueden hacerlo, se les pasaron los 20 días. Entonces, la ley todavía les da una oportunidad de solucionar el conflicto. No les está diciendo vuelvan a empezar el conflicto, no. Si a usted se le agotó su tiempo, obligatoriamente tiene que irse a arbitraje, ¿sí? Para solucionar, en este caso, el conflicto, ¿sí? También el inciso B, si alguien me pudiera leer el inciso B de este artículo, del numeral 2 del artículo 397, que quiero corroborar si tienen un código, que hay un código que tiene un defecto, una versión que tiene, que a los legisladores se les olvidó. Sí, por favor, el del numeral 2B. Va. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 del Código de Trabajo. Va. Si nosotros nos vamos al artículo 243 del Código de Trabajo, muchas gracias, Dani. Si nos vamos al 243 del Código de Trabajo, podrán ustedes observar que el inciso A hace referencia a los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. Y si lo relacionamos con el literal B del numeral 2 del 397, en el caso previsto en la A, obligatoriamente deben solucionar sus conflictos este tipo de trabajadores bajo estas circunstancias en un arbitraje. Imagínense ustedes que es una empresa de transporte de trenes o es una empresa de transporte marítimo y a medio viaje el sindicato los llama y les dice, muchachos, no vamos a huelga. No van a parar el viaje y van a dejar de, en este caso, de transportar los bienes o las personas que tengan bajo su cargo, ¿no? Entonces, es una forma de, si bien proteger los derechos de los trabajadores de estas empresas, pero tampoco hacerlos incumplir obligaciones ya adquiridos cuando zarparon en el viaje, ¿no? Entonces, los trabajadores de estas empresas no pueden, o sea, obligatoriamente deben irse a el arbitraje y pueden ver ustedes también que el 243 lo establece también como un límite a la huelga, ¿no? Que no podrá llegarse a la realización de una huelga por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje o no hayan terminado este, ¿sí? Entonces, para que vean ustedes, en este caso, pues estos trabajadores obligatoriamente, una vez se agota la conciliación, deben irse a arbitraje. Y como muy bien lo leía el compañero, también el inciso D del artículo 243 de este código. Y ahí es donde les quiero yo decir, ahí hay un error del legislador, ¿sí? Porque originalmente este artículo, ¿sí? Este artículo contenía que los trabajadores del organismo judicial, esa era la literal D, ¿sí? Déjenme ver acá, le voy a proyectar cómo era el artículo original, solo espero que me cargue un poco. Pero en el 2001, ¿sí? Les voy a proyectar por lo menos la reforma. En el 2001,
el Congreso de la República, a través del decreto 18-2021, modificó el artículo 243 del Código de Trabajo, ¿sí? En su artículo 13. El artículo 13 modifica el 243 del Código de Trabajo, en la cual implícitamente eliminaron la literal D. ¿Sí? Antes aquí había una literal D que decía los trabajadores del organismo judicial. Sí, ahorita se los voy a trasladar acá, solo para que ustedes lo vean y que esa D pues no les vaya a confundir ustedes a la hora de su ejercicio profesional o a la hora de su privado, ¿verdad? Que ya están a un año de andar en ese rollo. La literal D, o sea, originalmente contenía a los trabajadores del organismo judicial como que estaban obligados a acudir a la vía del arbitraje. Sí, ahorita estoy buscando acá el artículo. Aquí está, ¿eh? Acá se los voy a compartir ahora. Acá abajo dice, el artículo 243 original decía, no podrá llegarse a la realización de una huelga y sí tenía la literal D. No es organismo judicial, es el ejecutivo, perdón, ahí tuve un pequeño lapsus. Por los trabajadores de las empresas o servicios que el organismo ejecutivo declare así en todo el territorio de la República o en parte de él cuando a su juicio estime de la suspensión de labores afecte en forma grave la economía nacional o en el caso en que se ponga en vigor la ley de orden público y únicamente durante la vigencia de esta en la zona o zonas afectadas por dicha ley. Perdón, no era el organismo judicial, conjunto un pequeño lapsus, sino que era al presidente se le otorgaba la facultad de poder decidir qué empresas públicas a su cargo no podían entrar en huelga o cuando se ponía en vigor la ley de orden público, se prohibía o se suspendía los movimientos de huelga. Aparte de eso, para que ustedes lo tomen ahí como un dato, ¿verdad? Histórico, esa literal D pues fue eliminada, por lo tanto del 397 debemos hacer caso omiso a esa disposición o a esa remisión a ese artículo 243 literal D. Aparte de eso, en la reforma del 2001 se trató de continuar con esa facultad del presidente de poder disponer qué movimientos o qué empresas no podían ir a huelga, ¿sí? ¿Qué empresas no podían ir a huelga? Entonces, pues unos sindicatos, ¿verdad? Y ahí también lo pueden apuntar ustedes si no lo tienen como pie de página, que me parece muy raro que, por ejemplo, mi código no lo tiene como pie de página, pero haciendo pues una investigación, ¿verdad? De cómo está el tema, en los expedientes 898-2001 y 1014-2001, la Corte de Constitucionalidad le eliminó esa facultad al presidente de poder disponer una suspensión de la huelga, ¿sí? La Corte de Constitucionalidad acá lo dice bien. Antes o con la reforma se eliminó esa literal D, pero se agregó un párrafo donde se le ampliaban los poderes al presidente, donde decía, el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar la suspensión de una huelga en el territorio nacional, en forma total o parcial, cuando estime que afecta en forma grave las actividades y los servicios públicos esenciales para el país, ¿sí? Antes el presidente podía hacerlo de conformidad con esa literal D y después con un párrafo que se agregó a las reformas del 243. Pero la Corte sí consideró que era inconstitucional, toda vez de que la ley de sindicalización de la huelga de los trabajadores del Estado y el Código de Trabajo
establecen que el ejercicio del derecho a la huelga está sujeto únicamente al control jurisdiccional, ¿sí? O sea, que es facultad exclusiva del Poder Judicial decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las huelgas, sobre su justicia o injusticia, y sobre las mismas pueden ser suspendidas o no, ¿sí? Entonces, que este tipo de disposiciones lo que hacían era vulnerar la independencia judicial, porque se le estaba dando al organismo ejecutivo la capacidad de entrometerse en funciones eminentemente jurisdiccionales. Entonces, como un dato, pues, importante, ¿verdad? Que yo considero que es bueno que lo apunten y pues que tengan conocimiento, ¿verdad? De qué fue lo que pasó y por qué al legislador se le pasó cuando modificó el 243, modificar también el 297 y eliminar esa literal D. ¿Ok? Gloria Mercedes levantó la mano, adelante. Sí, en este caso prácticamente se le quitó la facultad al Ejecutivo, pero se le dio al Judicial, que es quien tiene competencia y jurisdicción para poder definir los conflictos laborales. Porque si hay empresas, por ejemplo, que no pueden ir a huelga, como por ejemplo las de la industria alimenticia, las de los servicios públicos, por ejemplo los transportes, los hospitales, hay como poder como definir cuáles son las empresas que en lugar de ir a huelga se vayan a arbitraje para que no afecten los servicios que brindan y que no afecten tanto a la economía y a la población, la salud, o sea, los servicios básicos. Sí, el mismo artículo 243 del Código de Trabajo establece las limitaciones al derecho a la huelga, ¿verdad? Y dentro de ellas, igual la ley de sindicalización del Estado, que vamos a tener una clase específica solo de esta ley, es chiquita, pero pues siempre hay que tenerla clara, ¿verdad? Establece pues cuáles son los servicios públicos esenciales y la propia Constitución también lo establece, que hay ciertos servicios que definitivamente no se pueden ir a huelga, no pueden dejar de prestarse, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, pues lo que hizo la Corte ahí fue no darle más poder al Ejecutivo que no le da la misma Constitución o las propias leyes del Código de Trabajo, ¿no? O la ley de sindicalización y regulación de sindicalización y huelga de los trabajadores del Estado. ¿Ok? Entonces, al olvidar o obviar modificar el 297 literal D, prácticamente se juega la Constitución para no entrar en controversia con los dos. El presidente se quiere arrogar algo. Lo que hizo ahí la Corte fue pues darle certeza a este procedimiento e indicar que es únicamente un órgano jurisdiccional el que puede disponer todas las cuestiones de fondo de la huelga, ¿verdad? Porque si no, imagínense, pues el presidente tiene cuates empresarios que le piden suspender la huelga en determinadas empresas y lo podía hacer antes. O en ciertas empresas de derecho público, ¿verdad? Sujetas al organismo ejecutivo, el presidente fácilmente podía declarar como esencial cualquier servicio o cualquier centro de trabajo como esencial y le quitaba completamente la fuerza a la huelga, ¿no? Entonces, en este caso, o le quitaba cualquier fuerza al movimiento, pues, o sea, ni siquiera le daba la oportunidad de irse al arbitraje. Entonces, para ordenar eso, la Corte decide, no sabes qué, no tenés ese poder. En todo caso, pues, será un tribunal de arbitraje el que decida qué pasa con la huelga, ¿ok? Bueno, entonces, ya para finalizar, también se debe ir obligatoriamente a arbitraje los casos donde cuando se ha agotado la conciliación, el movimiento pierde la mitad más uno del apoyo de los trabajadores, ¿sí? Pierde el apoyo, baja. Entonces, eso puede pasar porque el patrono, por ejemplo, compre la voluntad de los trabajadores o los intimide. Entonces, para evitar que no se termine el conflicto, todavía el Código de Trabajo establece que se debe ir a dilucidar el mismo al arbitraje, ¿sí? Pero aquí ya es obligatoriamente, no tendría sentido que una minoría declare huelga en un centro de producción, ¿verdad? Entonces, esos son los
pues las dos grandes clasificaciones del arbitraje en el derecho laboral, potestativo y obligatorio, con sus tres distintos supuestos y momentos procesales en los cuales se debe ir, ya sea potestativamente u obligatoriamente. Y pues ya en la próxima clase vamos a ver, una vez pues, se integra el tribunal de arbitraje, cuáles son las distintas diligencias que se realizan en él, cómo se llega a una sentencia arbitral y cómo se ejecuta la misma, ¿ok? Entonces, con esto, pues, concluiríamos la clase del día de hoy. Tómense agua ahí las personas, son 7 personas que me pidieron extraordinario, vayan a cenar, tomar agua y vamos a tener ya en unos 20 minutos su examen extraordinario habilitado en el correo, ¿ok? Daniel levantó la mano. Sí, licenciado, gracias. Solo quería ver si me pudiera compartir de nuevo el número de expediente, que solo había anotado 898-2001 y me faltó el otro. Por favor, licenciado. Claro. 898-2001 y 1014-2001. ¿Ok? Gracias, licenciado. Bueno, perfecto. Entonces, compañeros, compañeras, ha sido un gusto para mí verles nuevamente. Nos platicamos el próximo miércoles para continuar, pues, platicando sobre el arbitraje en laboral. ¿Ok? Tengan una muy buena noche. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.